Durante las pasadas semanas hemos visto el lanzamiento de varias versiones beta de Android 15 con nuevos cambios y nuevas funciones, y en este video te estaré contando todo lo nuevo que estará llegando a tu teléfono este año o el año que viene. Así que comencemos. Hablemos primero sobre una función sumamente interesante que la habíamos visto ya anteriormente en los teléfonos de Apple, y es la función de poder archivar aplicaciones. Ahora bien, esto es un poco diferente a borrar la aplicación, ya que si la archivas lo que estás haciendo es removiendo la aplicación que tienes descargada, pero no estarías borrando los datos y la información específica de los datos de esa aplicación, para que por ejemplo puedas liberar un poco de espacio sin tener que perder los datos específicos y personales que tengas almacenado en esa aplicación. Como puedes ver, aquí esta aplicación está archivada y aparece como un símbolo de una nube encima del icono de la aplicación para alertarte que esa aplicación no está instalada en tu dispositivo y que tendrías que entonces restaurarla para poder entonces tener acceso a esa aplicación. Pero lo mejor de todo es que simplemente estarás descargando la aplicación y ya cuando la abras será como si fuese la última vez que la abriste, con todos tus datos y la configuración que tenías anteriormente. Otra función sumamente importante que estará recibiendo Android 15 es la parte de compartir audio, así que si utilizas algunos audífonos específicos que todavía no sabemos cuáles serían los compatibles con esta función, vas a poder compartir el audio o la música o el audio de esa película que estás viendo en tu teléfono con otra persona, para que ambos puedan entonces ver ese contenido desde un solo dispositivo. Y esta es una función que ya he utilizado por mucho tiempo en mi iPhone y en mi tableta, y es excelente cuando voy a viajar porque puedo poner una película en mi tableta y ambas personas entonces podemos ver la misma utilizando un mismo dispositivo, pero con obviamente dos pares de audífonos. Aunque Android 14 trajo la función de poder conectar los teléfonos Pixel directamente a una computadora y activar la función de cámara virtual o cámara web, pues ahora en Android 15 la compañía ha añadido varias nuevas funciones, como la parte de poder seleccionar que si quiero la calidad HQ, pues que sería obviamente de mejor calidad, como también tener acceso a poder rotar la cámara para que pueda funcionar específicamente como quieras colocar el teléfono encima de tu computadora o encima de tu computadora portátil. Y también tenemos aquí la parte de poder acercarte un poquito más para que tengas más opciones a la hora de utilizar tu teléfono como una cámara web. Un cambio bien interesante en Android 15 es que por lo menos en los teléfonos Pixel la compañía estará haciendo un cambio en cómo se ven los iconos, tanto de la señal de Wi-Fi como la señal de telefonía, y es que ahora serán barritas individuales, algo muy similar a cómo se ven los teléfonos de Samsung y los teléfonos de Apple, para que sea un poco diferente a cómo se veía anteriormente, que eran unas figuras que se iban llenando, como vemos aquí la parte de la señal. Y la parte que también estará cambiando sería la batería, ya que ahora en vez de ser una así en forma vertical, estará siendo en forma horizontal, con el porcentaje dentro de la batería, así también como se ve en un iPhone, para que tengas otro estilo de cómo se ve esta interfaz en Android 15. Similar a la carpeta segura que puedes tener en los teléfonos de Samsung, Google estará añadiendo una función similar a su versión de Android, para que obviamente también esté disponible quizás en otros fabricantes y que tengan acceso a un espacio privado donde vas a poder instalar aplicaciones y tener ahí estas aplicaciones que quieres esconder y que otras personas no vean que tienes instalados en tu dispositivo. Y así es como se vería esta interfaz. Lo estarías viendo en la bandeja de aplicaciones en la parte inferior. Ahora estarías viendo un espacio donde dice aquí privado, que entonces cuando lo abras o lo toques pues te estará pidiendo tu código de seguridad o tu huella dactilar para que puedas entrar a ese espacio privado, y ahí entonces estarías viendo las aplicaciones que tengas instaladas en este espacio. Y todas estas aplicaciones, como puedes ver en la parte inferior derecha, tienen como un icono como de una llave, indicando que son aplicaciones que se han instalado en este espacio privado y que entonces no están apareciendo de forma regular, sino se abre este espacio específicamente en tu dispositivo. Algo que realmente me sorprendió de Android 15 es una función para poder detectar si te están robando el teléfono, ya que utiliza inteligencia artificial para poder detectar ese movimiento de fuerza de que tu teléfono fue arrebatado de tus manos o de tu cartera o de tu mochila, y entonces pues el teléfono se estará bloqueando automáticamente si es que detecta ese movimiento brusco, para poder darte un poco más de seguridad de forma inteligente sin que tú tengas que hacer algo, para que tu teléfono se mantenga seguro luego de que haya sido robado. Así como Samsung ha tenido ya por muchos años, Google finalmente estará añadiendo dentro de Android 15 una función de poder grabar y abrir dos aplicaciones a la misma vez. Aquí tenemos en el modo de multitarea la aplicación del Play Store y de YouTube Music, y como puedes ver una está encima de la otra para poder utilizarlas a la misma vez. Pero lo más importante de toda esta parte es que vas a poder grabar este
este par de aplicaciones como un icono en tu pantalla de inicio para que una vez lo toques pues puedas abrir ese par de aplicaciones en un solo lugar sin tener que pasar prácticamente nada de trabajo. Obviamente en los teléfonos esto es sumamente importante para poder utilizarlo, pero donde más importante diría yo sería en las tabletas y en los teléfonos plegables como es el Pixel Fold de la compañía, ya que los teléfonos de Samsung ya tienen esta función hace mucho tiempo, pero puedes ver aquí cómo se verá la interfaz de este sistema de aplicaciones Duo en las tabletas. Aquí vemos los dos iconos en la parte superior. Seguramente vas a poder cambiar el tamaño deslizándote en el medio y vas a poder guardar ese par de aplicaciones en esta barra de aplicaciones persistente en tu tableta o en tu teléfono plegable. Así como Apple hizo ya hace 2 años, Google parece que también estará entrando en la parte de enviar mensajes utilizando satélites, y dentro de Android 15 se ha encontrado código que revela cómo la compañía se está preparando para traer esta función para, por ejemplo, poder enviar mensajes de emergencia o quizás poder enviar cualquier mensaje de texto, como vas a poder hacer prontamente con iOS 18 en los teléfonos de Apple que tienen esta conexión satelital. Así que es posible que el próximo teléfono de Pixel de Google llegue con esta función, y obviamente como estaría dentro del código de Android pues también se abre la oportunidad para que otros fabricantes que quieran añadir esta función de mensaje satelital lo puedan hacer de una forma fácil. El proceso de añadir widgets en Android 15 estará mejorando un poco, ya que durante años cuando abres aquí la parte de personalizar tu teléfono y quieres añadir un widget pues tienes que dejar el dedo apretado y arrastrarlo donde lo quieres colocar, pero en busca de facilitar un poco más este proceso, ahora Google estará añadiendo un botoncito que se ve aquí, la parte de añadir, para que simplemente puedas tocar ese botón y ese widget se estará moviendo fácilmente y rápidamente a la pantalla de inicio para que puedas personalizar esta pantalla en tu teléfono sumamente fácil y rápido. Y otro cambio bastante útil que estaremos viendo en los widgets con Android 15 es que si la aplicación está actualizada para poder funcionar con esta versión de Android, los widgets que veas en esta página de sugerencias de widgets estarán utilizando la información específica de la persona en vez de colocar información predeterminada o información vacía. Vas a poder ver, por ejemplo, si es un widget de un contacto, pues vas a poder ver las fotos de los contactos que quieras añadir que sean específicamente de la persona, para que puedas visualizar y previsualizar cómo se verá ese widget en tu pantalla de inicio. Un cambio bien importante que Google estará haciendo con Android 15 es seguir mejorando la parte del gesto de navegación cuando te mueves hacia atrás, ya que si deslizas tu dedo para ir hacia atrás pues estará moviéndote a esa parte anterior de la aplicación o a la pantalla de inicio. Pero en busca de poder facilitar todo esto, ahora Google estará mostrándote en la parte trasera qué se vería o hacia dónde estarías yendo cuando haces ese gesto, para que estés más consciente de lo que está pasando en tu teléfono una vez haces este gesto, para que el proceso de utilizar este sistema de navegación a través de gestos sea un poco más fácil y sencillo. Un cambio que estaremos viendo en Android 15 parece que Google miró para el lado y se lo trajo de Samsung, ya que en el nuevo sistema de poder compartir llamado Quick Share, además de poder compartir con otros equipos que tengan este sistema, si por ejemplo quieres compartir con una persona que tiene un iPhone que obviamente pues no funciona con esta interfaz, pues ahora vas a poder compartirlo directamente con un código QR para que esa persona pueda escanear ese código y poder descargar ese archivo o esa foto que quieres compartir utilizando Quick Share, pero con una persona o un dispositivo que no utilice Android. Algo bien importante para muchas personas es la mejora en la batería y en el rendimiento, y es que ahora con Android 15 la compañía estará añadiendo una función que permitirá que la pantalla se apague de forma adaptiva, que se adapte a cómo estás utilizando el dispositivo, ya que además de poder colocar cuántos minutos o segundos quieres que se apague la pantalla de forma automática, si activas esta función de adaptivo o adaptable, pues vas entonces el teléfono a apagarse cuando detecte que realmente no se está utilizando, para que de esa forma puedas ahorrar un poco más de batería a la hora de utilizar tu dispositivo con Android 15. El sistema de personalización de Google llamado Material You se estará expandiendo en Android 15 para poder llegar a los botones de controlar el volumen de tu dispositivo, así que como puedes ver aquí vas a poder cambiar el color y seleccionar los colores que tú quieras. Aquí vemos como un rojo y un naranja claro o un rojo claro, y puedes ver cómo estarán presentes en múltiples áreas de cómo se controla el volumen de tu dispositivo, como la parte de la música, la parte de poder enviar ese audio o ese video a un televisor, la parte de las llamadas, la reproducción de películas y audio, en fin, todo el volumen estará utilizando ahora este nuevo sistema de personalización. En busca de poder facilitar cómo puedes personalizar tu teléfono
Android, ahora Google ha creado una nueva pantalla de configuración donde vas a poder controlar las aplicaciones predeterminadas para múltiples servicios de tu dispositivo, como la parte del navegador, las llamadas, el lanzador de aplicaciones. Pero además de hacer todo esto, la compañía parece que se está abriendo un poco para poder permitirte cambiar la billetera inteligente de tu dispositivo. Así que por el momento, obviamente, como estamos en beta y todavía no tenemos otras alternativas, solamente aquí aparece la de Google Wallet, el sistema de esta compañía. Pero en efecto, si en un futuro vemos otras aplicaciones con billeteras digitales, pues en esta área vas a poder cambiarla para que tengas más opciones a la hora de utilizar diferentes tarjetas o diferentes billeteras inteligentes en tu teléfono. Hablemos ahora de cómo estarán funcionando los teléfonos plegables con Android 15, y es que Google ha añadido una función de cuando, por ejemplo, tienes una aplicación abierta con tu teléfono con la pantalla abierta y decides cerrar el teléfono, pues ahora tienes varias opciones, como que por ejemplo cuando cierras el teléfono que continúe esa aplicación en la pantalla externa, o que por ejemplo puedas deslizarte hacia arriba en la pantalla externa cuando cierras el teléfono para poder continuar utilizando esa aplicación, o que pues nunca se active esa aplicación en la pantalla externa, que tan pronto cierras el teléfono pues se apague la pantalla y ya puedas guardarlo. Así que vas a tener más opciones de cómo funcionan estos teléfonos plegables utilizando Android 15. Y el otro cambio que estaremos viendo es en esta parte de las aplicaciones que están como en el dock, esta área donde vas a poder tener constantemente tus aplicaciones favoritas, y es que ahora va a haber un gesto cuando dejas el dedo apretado en esta barra para que se mantenga flotante en cualquier aplicación que estés utilizando, para que tengas acceso constantemente a las aplicaciones favoritas y que puedas cambiar entre ellas. Esto es algo que ya Samsung había añadido en sus teléfonos plegables, que dejabas el dedo apretado para que se mantuviera esta barra de cambiar aplicaciones rápidamente. Así que es algo que estaremos viendo también en Android 15 en los teléfonos plegables del futuro, como también en los teléfonos plegables de Google. Con el lanzamiento de Android 14, la compañía añadió la función de poder crear fondos de pantalla utilizando inteligencia artificial para que puedas crear fondos de pantalla de lo que realmente tú quieras, pero no había una opción de poder compartir ese fondo de pantalla creado utilizando la inteligencia artificial. Pues ahora con Android 15, cuando vayas a personalizar tu teléfono escogiendo el fondo de pantalla de la pantalla de bloqueo o de la pantalla de inicio, ahora vas a poder encontrar un botoncito de compartir para que puedas compartir ese fondo con tu amigo, tus familiares, etcétera, y que más personas puedan tener ese fondo de pantalla. Obviamente también vas a poder encontrar un botón de un lapicito para poder editarlo y poder cambiar cómo es que se está creando ese fondo de pantalla, para que tengas más opciones a la hora de personalizar cómo se ve tu dispositivo. Otro cambio bien interesante que estará llegando en el diseño de las aplicaciones de Android 15 en el futuro es que ahora Google quiere que las aplicaciones que se creen sean de pantalla completa, es decir, que la interfaz vaya de esquina a esquina. Como puedes ver aquí en la mano izquierda, ves que por ejemplo en la aplicación de la izquierda ves que hay una parte como inferior de la barra de navegación que crea un espacio en blanco, mientras que en la mano derecha estarás viendo cómo ahora el texto está incluso detrás de esta barra de navegación, demostrando de que la aplicación realmente está yendo de esquina a esquina en su diseño y no está dejando un espacio en blanco para esa barra de navegación. En mi pasado video de Android 15 te hablé sobre cómo ahora habrá un sistema de diagnóstico para poder ver los ciclos de batería de tu dispositivo, para que sepas cuánto realmente se ha gastado la batería. Pero ahora en el código de Android 15 también se ha encontrado una función para poder ver la salud del almacenamiento de tu teléfono, para que puedas saber si realmente se ha estado utilizando bastante o que si está en riesgo de fallar, si por ejemplo tu teléfono es un poco viejo, para que estés al tanto de lo que está pasando y quizás puedas recuperar o preservar esos datos antes de que tu teléfono se dañe o el almacenamiento le pase algo. Pasemos ahora a la sección de seguridad, y es que Google ha hecho unos cambios bien interesantes, y es que por ejemplo cuando conectas tu teléfono a una computadora te aparecen múltiples opciones para poder compartir archivos, activar la parte de recargar la batería, etcétera. Pues ahora si por ejemplo quieres cambiar entre un modo y otro, te estará apareciendo una opción de comprobar la seguridad, para que de esa forma te puedas proteger que alguien no está cambiando algo de tu teléfono para poder tener acceso a la información de él, mientras que por ejemplo solamente querías recargar su batería. Así que ahora Google con Android 15 te quiere dar más seguridad. Otros aspectos de seguridad que no te puedo mostrar con capturas de pantalla es que ahora Google estará añadiendo una función para
para poder alertarte si por ejemplo se está haciendo una grabación de pantalla y no te diste cuenta, para que tomes acción sobre eso. Y también vas a poder ahora hacer capturas de pantalla en video, pero solamente seleccionando diferentes partes de la pantalla, para que no tengas que grabar constantemente toda la pantalla de tu dispositivo, para que puedas tener un poco más de privacidad a la hora de hacer estas grabaciones de pantalla. Y por último, en esta parte de seguridad, Google estará bloqueando con Android 15 el lanzamiento de aplicaciones hechas para Android 6 y versiones anteriores de Android, en busca de darte más seguridad, de utilizar aplicaciones que quizás ya son un poco viejas y tengan algún problema de seguridad, como también forzar a los desarrolladores para que actualicen sus aplicaciones y se mantengan al día. Bueno, luego de contarte sobre las funciones y cambios que Google ha anunciado, hablemos de aspectos que se han encontrado en el código de Android 15, y uno de los aspectos más importantes es que Google parece que está trabajando en una función para que tu teléfono o tu tableta se pueda convertir en una pantalla inteligente cuando estás cargando su batería, ya que vas a poder escoger entre fondos de pantalla, la hora, o incluso convertir tu dispositivo en un panel de botones para controlar tus equipos inteligentes del hogar. Y esto es algo un poco similar a lo que Apple hizo con el sistema de poder que tu teléfono se transforme con una pantalla inteligente, con widgets, la hora y más. Así que es posible que Google también esté trayendo una función similar a los equipos con Android 15. Otra nueva función que podríamos ver en Android 15 sería un modo escritorio, así como Samsung tiene con el modo DeX, que permite transformar tu teléfono cuando lo conectas a un televisor o un monitor como si fuese una interfaz de una computadora. Pues parece que Google está trabajando en eso mismo para todos los equipos con Android 15, para que puedas abrir aplicaciones en ventanas flotantes, que puedas elegir el tamaño de estas ventanas, que puedas hacer un sistema de multitarea, en fin, un modo más robusto para que quizás tu teléfono se transforme en una computadora cuando lo conectas a un monitor o a un televisor. Otro cambio que posiblemente estaremos viendo dentro de Android 15 es algo que en iPhone ha existido ya por mucho tiempo, y es que ahora si apagas el Bluetooth de tu dispositivo habrá una opción para que automáticamente se encienda al otro día, para que los usuarios no se queden sin tener esta función encendida. Esto sería sumamente importante para la parte de detectar diferentes equipos que estén a tu alrededor, como por ejemplo los AirTags, para que nadie te esté monitoreando donde tú estás, y que también funcione la red de encontrar equipos, algo que es muy importante para Google, para que pueda funcionar y poder encontrar los dispositivos de otras personas. Así que esta función va a ser muy importante para muchas personas y para Google también. Pero si por ejemplo no quieres que eso suceda, pues puedes apagar este botoncito, y si apagas el Bluetooth pues se mantendrá apagado hasta que tú lo decidas. Para aquellas personas fanáticas del modo oscuro como yo lo soy, pues ahora Google parece que estará añadiendo una función para forzar el modo oscuro en aquellas aplicaciones que no tengan esta función activada. Obviamente esto lo estará haciendo aplicando pues colores oscuros en las partes claras de la aplicación, para poder traer este modo que es un poco más fácil a la vista y ayuda a utilizar el teléfono por la noche y que sea un poco más fácil. Así que ya veremos si eso estará sucediendo, pero es algo que se ha encontrado en el código de Android 15. Y por último, aunque esto todavía no es oficial y no se sabe si es un error del sistema operativo o es algo que Google en efecto estará trayendo, es posible que veamos ciertos tipos de widgets en la pantalla de bloqueo para poder tener acceso a información rápida antes de tener que desbloquear la pantalla de tu dispositivo. Esto es algo que hemos visto ya en los teléfonos de Samsung, etcétera, que tienen widgets, pero aquí sería algo un poquito más sencillo, por lo menos en la interfaz de los Google Pixel, como por ejemplo ver si estás corriendo y tu actividad física, la parte de las tareas que tienes que hacer, como los temporizadores. En fin, ya veremos si esto estará llegando de forma oficial a Android 15 cuando se haga oficial esta versión. Luego de contarte sobre todos estos cambios garantizados, como también las funciones que posiblemente veamos una vez Android 15 sea realidad, ¿cuándo se estará haciendo realidad este sistema operativo? Aquí vemos la gráfica que Google ha compartido para darnos una vista previa de cuándo estaremos viendo el lanzamiento oficial. Y obviamente nos encontramos en julio, así que ya el sistema operativo se está preparando para estabilizarse, de que esté todo pulido y 100% funcional, para entonces en algún momento, ya sea en agosto, septiembre, tener un lanzamiento oficial. Cabe la pena mencionar que cuando decimos el lanzamiento oficial solamente nos referimos a aquellos equipos que tienen una interfaz bastante liviana, como obviamente son los teléfonos de Google, quizás los teléfonos de Motorola, OnePlus, etcétera. Ya veremos si esos equipos también están recibiendo la actualización rápidamente, pero como aquí hay muchas personas que utilizan Samsung, cuando estaremos viéndolo para los equipos de Samsung con One UI, es posible que a finales del 2024 los equipos que se lanzaron este año reciban esta actualización, y quizás en
en algún momento a principios del 2025 o quizás en la primavera del 2025 lo estaremos viendo en más equipos para que el lanzamiento de Android 15 se vaya moviendo y llegue a más dispositivos. Luego de este largo video de Android 15, déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre todas estas funciones de Android 15. Realmente para mí trajo bastantes funciones que no esperaba que estaríamos viendo en esta actualización, sin contar la parte de inteligencia artificial que no toqué en este video. Así que Android 15 apunta a ser una actualización bastante interesante, pero déjame saber acá abajo en la sección de comentarios qué piensas tú sobre todo esto. Y ahora que hemos llegado al final, dale like si te gustó este video y suscríbete si quieres ver más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.